Hola a todos, en este nuevo canal vamos a ver cómo jugar ajedrez y además vamos a poder mejorar nuestro nivel de juego. Primero comenzaremos con lo más básico, que serían los movimientos de las piezas de ajedrez y además un poco sobre el tablero del juego. Primero, ahí es importante mencionar que el tablero de ajedrez está compuesto de cuadrados y son 64 cuadrados que componen el tablero. Y tiene 8 columnas y 8 filas, que serían 8 por 8, 64 cuadros. Estas filas y columnas se pueden identificar con las letras A, B, C, D, E, F, G y H. Aquí se puede ver en la parte inferior del tablero las letras y en las filas se pueden identificar con los números 1 hasta el 8. Y funciona algo así similar como las coordenadas. Esta casilla, por ejemplo, se podría identificar como la A1, esta como la B2, B1 y así sucesivamente. También es importante ver que el tablero cuenta con dos divisiones principales, que se les conoce como flanco de dama y flanco de rey. Primero, el rey siempre se coloca en el color opuesto. Por ejemplo, en este caso, que el rey blanco se coloca en la casilla negra, que en este caso es verde, aunque bueno, sería negra. Y, y también aquí el rey negro se coloca en la casilla blanca. Y esto, del lado derecho, toda esta línea divisoria se le conoce como el flanco de rey. Y del lado de la dama se le conoce como el flanco de dama. Otra cosa muy importante y que luego se suele cometer alguna imprecisión o error en eso es que el tablero siempre se coloca considerando el cuadro de la esquina inferior derecha que sea blanco, siempre tiene que ser blanco. Aquí como en este caso se puede ver, porque si se coloca de otro lado, las piezas quedarían en otro orden que no sería el correcto. Después hay que ver la colocación de las piezas en el tablero. Primero, las piezas importantes son los peones, que son los que se encuentran enfrente. Son toda esta segunda fila que se encuentra aquí. Y son parte fundamental del juego. Después se encuentra el rey y la dama. El rey, igual como lo mencionamos antes, se encuentra en la casilla opuesta al color al que pertenece. También el alfil, que se encuentra junto al rey, un caballo y una torre. En este momento veremos cómo son los movimientos y cómo actúan ellos en el juego, de forma sencilla. Primero, los movimientos de la dama, que se considera a veces por muchos la pieza más importante del juego o la más poderosa, se puede mover a distintos lugares, prácticamente a cualquier lugar. Se puede mover en toda la columna, en todas las filas y en todas las diagonales. Aquí como se muestra en las flechas. Por ejemplo, si quisiéramos moverlo hacia acá, se puede mover. También está el caballo, que es otra pieza muy importante, que tiene un movimiento un poco peculiar, ya que ese movimiento se hace como si fuera una L. El caballo se encuentra aquí, y se movería a todos los lugares con los círculos verdes, que son estos. Aunque algo importante es que lo podemos facilitar como si fuera una L. Tenemos una L que se forma aquí, uno hacia arriba o dos hacia arriba y después hacia un lado. Este patrón es una L y hacia todos lados se forma el mismo patrón, que sería el mismo movimiento. 1, 2 y hacia un lado. 1, 2 y hacia un lado. Y eso se repite hacia cualquier lugar del tablero. Así que es una pieza con un movimiento peculiar, aunque muy poderosa. También se encuentra el alfil. El alfil es una pieza que solamente se mueve en diagonales, aunque eso no le quita poder, sino que si están las diagonales abiertas, significa que tiene mucho poder. Aquí, como se puede ver en las flechas, sería semejante a la dama, solamente que no se movería en las columnas y en las filas. También se tiene la torre. La torre es una pieza muy importante que se mueve en las columnas y en las filas, y se puede mover
cualquier número de casillas. Si quisiera moverla una casilla, 2 casillas, 3 casillas o 4 casillas, no habría ningún inconveniente. Igual que las demás piezas, excepto el peón. El peón solamente se puede mover por norma una casilla, aunque al principio del juego, que es como empezamos en este momento, se puede incluso mover 2 casillas. Todos los peones que están en su posición inicial, que sería esta posición, en la segunda fila, se pueden mover 2 casillas, o una, como uno lo prefiera. En este caso haremos la prueba con el peón de la columna D. Algo importante que cabe mencionar es que el blanco siempre comienza el juego. Eso por cuestiones históricas. Entonces, aquí los círculos verdes son los lugares a los que los peones se podrían mover. Siempre se mueven hacia enfrente, nunca hacia los lados y nunca hacia atrás. Aquí el peón se ha movido una casilla. Y también el peón negro puede moverse 2 casillas o una casilla, igual que todos los peones. Aunque aquí pondremos el ejemplo con el peón de la misma columna. Avanzó 2 casillas, aunque también pudo haber avanzado una, sin ningún inconveniente. Aquí sucede algo peculiar en la segunda jugada. Los demás peones, este peón, y todos, excepto el en medio que ya se movió, pueden moverse 2 veces, 2 casillas. Aunque el peón que ya hizo su primer movimiento solamente puede moverse una. Y aquí en los círculos verdes. Aquí moveremos el peón que se encuentra con la flecha verde. Después, igual pasa lo mismo. Ya el peón que ya se movió, ya no puede moverse 2 casillas, solamente una. Ya por eso avanza una. Y eso lo hacemos para ejemplificar cómo captura un peón. Un peón podríamos pensar que captura de frente. Y cuando digo capturar me refiero a obtener otra pieza o comerla o ganarla. Aunque la captura se realiza en forma diagonal. Pues si aquí hubiera un peón o una pieza en ese círculo verde, lo podría capturar. Y también en este caso el peón sí se encuentra en ese círculo verde, por lo que lo puedo capturar. Aunque si el peón estuviera enfrente, no lo podría capturar con este peón. Todas las piezas capturan: la dama, el alfil, el rey, el caballo, la torre, los peones, aunque lo hacen de distintas formas, principalmente siguiendo el orden de sus movimientos. A continuación veremos cómo se hace. En este caso la dama puede capturar el peón que acaba de comer el otro peón. La dama tiene movimientos en cualquier dirección, en diagonales, en columnas y en filas. En diagonales no puede porque está restringido por el movimiento de sus peones. Tampoco en la fila tampoco puede, porque está el alfil y está un rey. Si una pieza se interpone en su camino, no puede atravesarla mágicamente. Entonces solamente puede moverse en la columna que está abierta y que no se le interpone ninguna pieza. En este caso, puede avanzar hasta aquí, y aquí puede avanzar y comer, simplemente siguiendo su ritmo normal o su movimiento normal. Y la captura. Todas las piezas siguen como el mismo patrón de captura. En este caso, la torre tiene el movimiento en las columnas y en las filas. Ese sería su movimiento normal. Y también puede capturar la pieza. El alfil está descubierto o no está protegido y se interpone en su camino, entonces sí puede capturarlo. Algo así de esta forma. También el caballo puede capturarlo. Simplemente sería una cuestión de elección. Aquí el caballo, como recordamos, tiene un movimiento en L, en forma de L. Un movimiento hacia acá, otro hacia acá y después hacia arriba o hacia abajo. En este caso, vamos a capturar el alfil.
Y además hay algo muy importante, que en este caso el caballo acaba de dar jaque. Y que dio jaque significa que el caballo está amenazando al rey enemigo. Entonces el rey enemigo debe buscar moverse a otra posición. Por ejemplo, tiene esta opción, moverse hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, o hacia todos esos lugares. Por ejemplo, ya se movió, y con ese movimiento ya deja de estar amenazado. La captura del alfil es similar a las anteriores. Sus movimientos son en diagonales, toda la diagonal y toda la diagonal. Y puede capturar si una pieza se le interpone en su diagonal, en sus diagonales. Otra regla muy importante es la captura al paso, que muchas veces tal vez no se conoce de forma tan común. Una persona podría pensar que este peón está amenazando algo. Podría mover de dos piezas. Por ejemplo, podría mover la pieza F6. Y podría decir que bueno, me lo van a comer. Yo podría decir, me lo como. Y no hay ningún inconveniente. Eso ya lo sabemos. Los peones comen en diagonal. De esta forma. Aunque algo importante es que eso no es el único movimiento que pueden tener. Porque puede avanzar dos casillas. Puede avanzar una casilla o dos casillas, como lo vimos en la primera regla. Entonces puede avanzar esto y digo, ya no me va a comer. Y eso es falso y una confusión que suele ser muy común. En este caso, los peones suelen comer en forma de diagonal, aunque hay una excepción que se le conoce como captura al paso. Y esa captura se puede realizar como si comiera de forma horizontal, como que solamente se aplica cuando los peones intentan evitar ser capturados en la primera fila al avanzar dos movimientos. En este caso, por intentar evitar ser capturado, yo sí lo puedo capturar. Es una excepción que conviene tener en mente muy seguido. Aquí termina el video de hoy. Pronto nos veremos en próximos videos. Adiós.